Entonces, bueno, vamos a los 15 minutos. Vamos a organizarnos con esto. Muy bien. Allá vamos. Entonces, el tema es gasto energético, ¿no es cierto? Algunas cosas que ya sabemos es que el universo está formado, o en el universo nosotros definimos sistemas, son porciones. El universo que las definimos habitualmente para estudio, para observación. Así tenemos sistemas cerrados, aislados y abiertos. Un sistema cerrado me puede llegar a interesar, por ejemplo, si estoy estudiando un frasquito que contiene una vacuna. Podríamos después en las clases que ven las preguntas analizar esa situación. Pero en general lo que más nos interesa, especialmente del área de nutrición, son los sistemas abiertos como el ser humano, que intercambian materia, que son átomos, y energía. Dentro de la energía, habitualmente ingresa energía en forma de materia, porque es energía química. Y sale de nuestro organismo energía en forma de calor y en forma de trabajo. O sea, nosotros podemos incorporar energía química, pero no energía en forma de calor y trabajo. Y sí podemos eliminar energía en forma de calor y trabajo. Aunque parte de la energía la eliminamos energía química. Por ejemplo, cuando yo como algo que tiene celulosa, estoy incorporando energía química, pero eso yo no lo puedo hidrolizar porque lo tengo encima y lo elimino por materia fecal, entonces estoy eliminando energía química. Consumí energía química, pero no la puedo aprovechar. Muy bien. Entonces, nosotros esta energía que incorporamos, la solemos llamar gasto energético. Es decir, eso es gasto energético, o sea, toda la energía que nosotros incorporamos, y esto también es un gasto energético. Es de la energía que incorporamos, ¿cuánta realmente utilizamos? Los dos son gastos energéticos. Entonces, decía, la energía incorporada, esta es la energía eliminada. Muy bien. El gasto energético una cuestión más social, ¿no es cierto? Pero es importante tenerlo presente. Yo lo puedo clasificar en externo, que no me interesa mucho, pero tiene su implicancia en la salud también, y el interno. ¿Qué es el gasto energético externo? Toda aquella energía que yo gasto, pero no para mantener mis tres procesos que son de movimiento, síntesis y transporte activo. Energía que yo gasto, por ejemplo, para ir a la facultad en auto, gasto nafta, ahora estamos gastando electricidad, porque puedo estar gastando gas, quemando ahí energía química para mantener la temperatura y ser más confortable. Entonces, el gasto energético externo es aquella energía que yo gasto asociado a mi estilo de vida, y en general este gasto energético externo está relacionado al estándar de vida de la sociedad. De los países más desarrollados, más ricos, tienen gasto energético más alto, y los países menos desarrollados tienen gasto energético más pequeño. Pero es energía que de alguna manera yo consumo, una más para estándar de vida y el otro para la vida. El que me interesa más ahora es el gasto energético interno. Como dijimos ya en otras clases, el gasto energético, estoy hablando de energía, y la energía habitualmente la mido en kilocalorías. En kilocalorías. Entonces, ¿cómo hago yo para conocer el gasto energético de una persona? En primer lugar, tengo que definir, cuando hablo de gasto energético, si estoy hablando de un gasto energético basal o un gasto energético real, basal o total. El gasto energético basal, ¿qué sería? Es la energía requerida o gastada. En general, el gasto energético yo lo mido más por lo que gasto, pero también vamos a ver que tengo en cuenta aquello.
Entonces, el gasto energético basal es la energía gastada para mantener actividades vitales. ¿Qué son las actividades vitales? Bueno, el funcionamiento del corazón para mover la sangre, las reacciones químicas que produzcan el ATP necesario para que las bombas que tienen que estar funcionando para mantener los potenciales de membrana lo puedan hacer, el ATP las reacciones químicas que generan ATP para sintetizar lo que tenga que sintetizar, ¿no es cierto? Hay reacciones que tienen que estar ocurriendo, RNA mensajero que se tiene que sintetizar, proteínas que se tienen que sintetizar para mantenerme vivo. Eso se llama gasto energético basal, también se conoce como metabolismo basal. Y para medirlo, para medirlo a una persona la tengo que colocar en reposo, con la luz apagada, con los ojos cerrados, acostada, a una temperatura establecida del ambiente, no la puedo poner a 10 grados bajo cero ni a 60 grados, es una temperatura ambiente normal, digamos 20 grados centígrados, entonces en condiciones de reposo, sin luz, con los ojos cerrados, acostado, con temperatura ambiente agradable, ahí puedo medir cuánta energía esa persona está gastando. Como trabajo va a ser muy poco, pero trabajo va a ser porque hay una expansión de la caja torácica por la respiración, hay un bombeo del corazón en el cual hay un trabajo, entonces una parte se va a gastar como trabajo y otra parte se va a liberar como calor. Eso se puede medir de alguna manera y me da el metabolismo basal. El metabolismo total, ¿qué es? Es la suma del metabolismo basal más el gasto diario en otras actividades, ¿no es cierto? Yo normalmente estoy dando clase, ahora estoy gastando. Lo del metabolismo basal lo gasto siempre, porque eso siempre tengo que mantener las actividades vitales, pero ahora estoy gastando, estoy moviendo los brazos, estoy parado, tengo músculos trabajando, ¿no es cierto? Mi corazón bombea más rápido que, late más rápido que lo que late cuando estoy acostado, porque tengo que llevar sangre porque hay más gasto energético, entonces es el metabolismo total. Ambos se miden en kilocalorías y ambos dependen de varios factores. ¿Cuáles son los factores? Bueno, el sexo. Hombres y mujeres no tienen el mismo metabolismo basal. ¿De qué otra cosa depende? Bueno, depende del estatus hormonal. Es decir, en crecimiento y desarrollo estudiamos, cuando estudiamos las hormonas, dijimos, bueno, tenemos básicamente 3 grupos de hormonas, una liderada por la insulina, otra liderada por las hormonas tiroides y otra liderada por la hormona de crecimiento. La insulina se encarga de manipular las moléculas para almacenarlas y utilizarlas, las hormonas tiroides para liberar energía y la hormona de crecimiento para hacer crecer la célula y sintetizar proteínas, simplificando, ¿no es cierto? Entonces el estatus hormonal va a influir sobre esto. Si yo tengo una mayor acción de hormonas tiroides, es de esperar que tenga mayor gasto energético. Muy bien. Y también va a depender, obviamente, del peso corporal. El peso corporal es importante y la edad. Entonces, una de las cosas, el sexo es fácil de determinar, la edad es fácil de determinar, el estatus hormonal no, pero el peso sí. ¿Cómo determino el peso? Bueno, el peso, ya lo vamos a ver en las tutorías, en tablas, el peso, hay un peso real, peso corporal, ¿no es cierto? O un peso real, que ni siquiera cómo lo conozco. Y bueno, se lo pregunto a la persona o la peso, con una balanza. Me preguntan, ¿y cuánto pesa? Bueno, ahora peso 81, es lo que peso. La cuarentena me dejó con 81 kilos. Entonces, ese es mi peso real. Y después tengo un peso teórico o ideal, que va a depender del sexo, de la edad y de la talla. Eso no lo vamos a ver ahora acá, pero a lo mejor sí lo podemos compartir después de verlo. Es decir, yo para saber cuál es mi peso teórico, lo que tengo que hacer es ir a una tabla, buscar la tabla que dice hombres, y voy a tener una tabla de doble entrada, en un lugar tiene la edad, en otro lado tiene la talla, busco mi talla, 1,72, busco mi edad, 61 años, cruzo acá, y él me va a decir, usted tiene que pesar 78 kilos. Entonces ese es mi peso teórico, mi peso real.
Entonces, si yo tengo una escala de peso, este es mi peso teórico. Si mi peso real está por acá, estoy excedido de peso. Si mi peso real está por acá, tengo bajo peso. Habitualmente también puedo medir esto con lo que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal anda entre 20 y 25 cuando estoy cercano al peso teórico, y aumenta el índice de masa corporal cuando mi peso es más alto, y es más bajo cuando estoy por debajo del peso teórico. Entonces lo ideal, lo deseable que sería, bueno, que mi peso real valga esto. Entonces, ¿cómo logro eso yo? Bueno, eso lo logro, yo sé que el peso de una persona depende de las estructuras y reservas. Y esto va a depender de los nutrientes. Entonces, yo tengo una ingesta calórica. La ingesta calórica, ¿qué sería? Sería la cantidad de energía química que yo incorporo con los alimentos. Y tengo un gasto calórico, que sería este metabolismo total. Esto es el gasto calórico. Las dos cosas que tengo. El gasto calórico, ¿cómo lo saco? Lo saco a través de una tabla de alimentos. Una encuesta de consumo de alimentos, lo cual yo anoto todo lo que consumo y en base a eso con una tabla digo, consumo tantas calorías, esto sería la ingesta calórica, la tabla de alimentos me permite esto, y el gasto calórico lo saco en función de mis actividades. Entonces, la ingesta calórica la voy a sacar con los alimentos, el gasto calórico lo saco en base a mi actividad. Yo digo, bueno, yo corro 2 horas por día, doy clase tanto, voy a una tabla, saco de ahí, saco el gasto calórico. Vamos a hacer acá. Si el gasto calórico, vamos a ver la ingesta primero, más fácil. Si la ingesta calórica es mayor que el gasto calórico, quiere decir que estoy incorporando más kilocalorías que la que gasto. Y entonces ahí se van a ir construyendo reservas. Por lo tanto, si la ingesta calórica es mayor que el gasto calórico, esto va a conducir a un aumento de peso corporal y voy a estar diciendo que la alimentación que tengo es hipercalórica o que la dieta es excesiva. Si la ingesta calórica es menor que el gasto calórico, o sea, gasto más que lo que ingiero, eso va a conducir a un descenso del peso corporal y voy a estar en presencia de una dieta hipocalórica o insuficiente. Me va a llevar a perder peso. Si la ingesta calórica es igual al gasto calórico, eso me va a llevar al que el peso corporal se mantenga constante y tengo una dieta normocalórica o suficiente. Entonces, esto para la medicina es tremendamente importante. Si yo tengo un paciente que está acá, que se escapó de los límites normales, yo sé que el peso corporal cuanto más grande va acarreando problemas y llega un momento que se transforma en obesidad, primero sobrepeso, después se transforma en obesidad y después se transforma en lo que se llama obesidad mórbida. La obesidad mórbida, ¿qué es? Es una obesidad que por sí sola genera enfermedad. Entonces yo tengo que tratar a este paciente y volverlo hacia acá. Entonces, ¿cómo hago? Y lo que yo necesito es que su peso real descienda. Para que su peso real descienda, lo que yo tengo que hacer es que su ingesta calórica sea menor que el gasto calórico. Y eso lo puedo lograr de dos maneras. Si yo quiero que esto sea más chico que esto, lo puedo hacer disminuyendo la cantidad de kilocalorías que come a través de una dieta o aumentando el gasto calórico a través de actividad física.
Ahora, por ejemplo, la cuarentena, ahora podemos charlar de la cuarentena porque está interesante para esto. Si yo tengo una persona que tiene bajo peso, el bajo peso me está hablando también de baja energía, entonces acá lo que necesito a esta persona es la ingesta calórica, hacerla más grande que el gasto calórico. Entonces, para esto, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que incrementarle la cantidad que come. No le voy a bajar el gasto calórico, porque bajar el gasto calórico, salvo que tenga un gasto calórico excesivo, porque a lo mejor tiene un trabajo forzado, entonces decir, no, con ese trabajo no, le vamos a poner una herramienta, con lo cual le bajo el gasto calórico y a lo mejor lo normalizo. Bueno, muy bien. Ahí tenemos un poco más de energía como para seguir discutiendo, así que bueno, acá debe haber preguntas. Ah, ya hay preguntas. Acá Priscila dice, ¿cómo podríamos calcular el gasto diario que tiene una persona en un día entero? Y eso lo vamos a hacer en la tutoría. Es más, hay un trabajo práctico que lo tienen que hacer y si no lo hacen no aprueban el área. Interesante, pero voy a tomar un mate. Vamos a responder entonces brevemente cómo hacemos. Esto lo vamos a hacer el martes en la tutoría. Cada uno va a calcular su gasto teórico, vamos a ver cómo se hace, gasto teórico, y ahí es donde nos agarra la desesperación porque uno tiene un gasto teórico que vale 20 y una ingesta calórica que vale 80 y se quiere morir y decir, ¿cómo hago esto? Muy bien. Vamos a borrar. En el cuaderno del alumno, yo lo voy a volver a subir a Classroom porque subí un cuaderno del alumno que no tiene justamente las tablas, así que hoy sí puedo las subo. Tengo una serie de tablas. Entonces, como dijimos, el gasto calórico, necesito saber el sexo de la persona, necesito conocer la talla y la edad. En primer lugar, lo que voy a hacer, yo puedo calcular gasto calórico, teórico y real. Me conviene calcular los dos. ¿Por qué? Supóngase que el gasto calórico teórico fuera 2000 y mi gasto calórico real fuera 2500, me quiere decir que yo estoy gastando más que lo que debería, y entonces si estoy gastando más que lo que debería, eso me va a conducir a pérdida de peso. Ojalá que estamos hablando de gasto, no de ingesta calórica. Es decir, si la ingesta calórica es más grande que el gasto, aumento de peso. Si la ingesta calórica es más chica que el gasto, si la ingesta calórica es más chica, pierdo peso. Si es igual, mantengo el peso. Ahora, después yo voy a comparar mi gasto teórico con el real. Si lo que yo gasto en la realidad es más grande que lo teórico, ¿no es cierto? Ahí ese gasto mayor puede estar asociado, por ejemplo, al aumento de peso. Ahora, hagamos el ejemplo. Supongamos, ¿cómo calcularía primero el gasto teórico? El gasto calórico teórico. El gasto calórico teórico, lo primero que voy a hacer es, con estos dos valores, talla y edad, voy a ir a una tabla, que se llama una tabla de doble entrada. Creo que tiene la edad acá y la talla acá. Ahora se lo voy a mostrar. Entonces tengo una grilla. Entonces yo busco mi edad, busco mi talla, me dirijo acá y acá voy a tener el peso teórico. O sea, yo con la talla y edad saco lo que se llama el peso teórico. Con ese peso teórico, una vez que tengo el peso teórico, voy a ir a otra tabla que tiene el gasto calórico clasificado según actividades.
por ejemplo, bueno, soy docente, soy albañil, soy deportista de élite, etc. Voy a tener ciertos gastos calóricos que van a venir habitualmente, esto expresado en kilocalorías por cada kilogramo de peso, y creo que viene por hora. Entonces a lo mejor me dice, qué sé yo, acá a lo mejor me dice 50-50. ¿Qué quiere decir? Que un docente, hay estudios que evalúan esto, y por supuesto estos son valores promedio, no quiere decir que todos los docentes van a ser iguales, pero en promedio me dice, bueno, un docente gasta 50 kilocalorías por cada kilo que pese por cada hora. Entonces, con este valor y el peso teórico que salió de acá, supongamos mi peso teórico, supongamos que fuera 70 kilogramos, si yo busqué, este es mi peso teórico, este es mi gasto calórico horario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con estos valores, saco el gasto calórico teórico multiplicando 50, que son kilocalorías por hora, y por kilogramo, lo multiplico por mis 70 kilogramos y lo multiplico por 24 horas. Si, como dice Priscila, lo quiero conocer en un día. Entonces hago esta cuenta, voy a hacer una calculadora. Me equivoqué en algo acá. Me equivoqué en algo. 50. No, esto no puede ser 50. Pongámosle 2 kilocalorías. Pues es un valor por día. Esto sería por día. Supongamos que es 2 por 70. 2 por 70. Acá supongo que era 2. Estos valores están en una tabla, no hay que escribirlo de memoria. La tabla, cuando yo vaya a rendir o vaya a una tutoría, tengo que tener las tablas al alcance de la mano. Por 24. Me da 3.360. ¿Esto qué serían? Kilocalorías, hora se simplifica con hora, kilogramos se simplifica con kilogramos, como lo hice en 24 horas, estas son kilocalorías por día. O sea, eso es lo que yo, si tuviera el peso ideal, tendría que gastar, y si yo quisiera mantener ese peso ideal, tendría que tener una ingesta calórica que sea exactamente igual. Entonces un nutricionista tomará esto y me dirá, bueno, usted tiene que comer tal cosa para poder ingerir esto. Para lo real es exactamente igual. El gasto calórico real es lo mismo, 2, porque sigo siendo docente, pero 82, porque ahora peso 82, no peso 70 y 24 horas. Entonces me da 82 por 2 por 24, eso me da 3.936 kilocalorías por día. Entonces, me dice, bueno, si yo tengo un peso de 82 kilos y quiero volver a mi peso ideal, a mi peso tabulado, yo no puedo seguir comiendo 3.000, si yo sigo comiendo 3.936, si mi ingesta calórica es esta, yo voy a seguir manteniéndome en 82 kilos. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Y bueno, tendría que restringir mi ingesta calórica a 3.360, y a 3.360 es más chico que mi gasto calórico real, y entonces como es más chico yo voy a empezar a usar reserva y rápidamente mi peso va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque voy usando reservas. Y eso va a ir progresando lentamente y en un momento determinado al ir bajando el peso también va a ir bajando el gasto, y cuando el gasto llegue a este valor, si yo sigo comiendo lo mismo, mi peso va a estar estable. Entonces de esa manera lo puedo... Esta es la base de las dietas, de los mecanismos para bajar de peso o para aumentar de peso. Así que bueno, esa es la pregunta. Normalmente este tema produce un poco de frustración, ¿no es cierto? Porque siempre estamos más altos que lo que estaríamos, es más difícil de hacerlo. Esto es un problema interesante. Bueno, muy bien. Priscila, ahí creo que le respondí. Hernán dice, buenos días.
¿Podría ser que haya mecanismos de homeostasis que nos llevan a mantener un determinado peso en el tiempo? Sí, por supuesto, lo vamos a estudiar. En el área de nutrición vamos a estudiar algo, y si está haciendo el curso de bases bioquímica de la endocrinología, ahí lo va a estudiar más en detalle. Tenemos un mecanismo tremendamente afilado que nos permite a nosotros mantener un peso, pero que las tentaciones lo alteran con mucha facilidad a eso. Pero sí tenemos un mecanismo compuesto por una innumerable cantidad de hormonas que hacen que comamos a horarios adecuados, que ingiramos la cantidad de kilocalorías adecuada, y algunas personas las hormonas lo controlan adecuadamente y en otros casos no, porque sabemos que las hormonas hacen su efecto a través del receptor. Entonces si una persona tiene un receptor que tiene una mutación puntual que hace que ese receptor tenga menos afinidad por la hormona lo logra hacer su efecto y esa persona se descontrola. Entonces, muchas veces hay que recurrir o sea, muchas veces ese sistema no funciona de ninguna manera, ni aún amenazando a la persona que se va a morir pronto. Entonces hay que llevarlo a cirugía y sacarle un pedazo del estómago, hacer un bypass o algo, meterle un balón adentro del estómago o algo para que deje comer, porque si no, su peso corporal aumenta mucho, el índice de masa corporal cae dentro de la obesidad mórbida, esa persona va a morir. Tenemos casos a granel de eso, ¿no es cierto? Entonces sí, tenemos un sistema homeostático. Nosotros tenemos sistemas homeostáticos para todo, pero recuerda, los sistemas homeostáticos siempre dependen de la interacción en general de una hormona o una molécula pequeña con un receptor. El receptor es una proteína y esa proteína está construida en base a información genética, y para esa proteína tengo un montón de alelos. Algunos alelos favorecen que el sistema funcione bien y otros alelos favorecen que el sistema funcione mal. Entonces, si yo vengo por mi árbol genético, trae todos alelos de buena calidad, en general nuestra vida es fácil de llevar, pero muchas personas tienen esos alelos que son, digamos, generan isoformas de proteínas que no pueden cumplir su función adecuadamente, y por más que quieran no la pueden cumplir porque nosotros hacemos lo que nuestras reacciones químicas nos dicen. Es muy difícil con la voluntad torcer eso, y lo puedo torcer un ratito, pero no mucho, ¿no es cierto? Extremadamente interesante. Bueno, la lucha, una lucha de la medicina contra esto es tremendamente grande, porque una gran cantidad de patologías se asocian a desequilibrios entre la ingesta calórica y el gasto calórico. Que uno dice, pero se corrige muy fácil, porque yo lo único que tengo que hacer es bajar la ingesta calórica y aumentar el gasto calórico. Sí, pero bajar la ingesta calórica implica ingerir menos calorías, implica comer menos y comer cosas menos energéticas. Siempre las cosas más energéticas son las más ricas. Siempre dicen que todo lo que es rico, está prohibido o es cancerígeno, engorda. Eso es una regla. Entonces, poner a una persona a bajar el gasto calórico es un desafío tremendamente grande, especialmente si lleva mucho tiempo. En mi grupo de investigación, afortunadamente tengo una licenciada en nutrición, que este año por la metodología que tenemos no vamos a poder compartir mucho con ella, pero habitualmente antes me acompañaba a ver las tutorías cuando estudiamos nutrición, era valiosísima. Ella me decía que en general la ingesta calórica está como perturbada por el ambiente, por la sociedad, y es como que la gente se acostumbra a ingestas calóricas que son poco saludables, y eso se debe básicamente a los primeros años de vida, qué es lo que hacen los padres con los hijos. Por eso la lactancia materna está recomendada como hasta los 2 años, porque la lactancia materna es la alimentación que nos dio la evolución para estar en la mejor situación. Pero nosotros tenemos lactancia materna, y mientras tanto viene la tía, le trajo un alfajor, de coso, y come nene, pero no coma un alfajor, come 5, ay, lo veo flaquito, el nene ya está gordo, yo lo veo flaquito, entonces le doy de comer. Entonces, bueno, le induzco, o sea, a lo mejor la base genética era buena, pero le induzco hábitos que termino torciendo eso. Entonces, bueno, es un drama de la medicina esto, que en general poco se habla. Es decir, tenemos un problema, gran cantidad de cosas se solucionan por acá, pero en general el paciente va al médico, lo que quiere es un fármaco para que todo lo que hizo mal en 20 años lo corrija en 1 minuto, quiere eso, y el médico tampoco quiere hacer mucho problema, entonces le da el fármaco y se terminó.
pero gran cantidad de cosas se corrigen con esto, porque gran cantidad de patologías, gran cantidad de muertes se deben al exceso de peso y la morbilidad que trae eso. Bueno, Lara dice, ¿cómo se puede calcular la cantidad de kilocalorías que tiene un alimento del cual todavía no se conoce ese contenido calórico? Bueno, los alimentos, esto lo vamos a ver todo en tutoría y en clase consulta también. Para los alimentos hay tablas de composición de alimentos, que yo le decía ayer en la tutoría. La tabla de composición de los alimentos normalmente está en los alimentos, es decir, uno viene de la tabla de composición. No hay que creer en la tabla de composición porque muchas veces, es decir, me aumentan un poquito las cosas que yo sé que son buenas y me bajan un poquito las cosas que sé que son malas. Entonces, la tabla de composición de los alimentos tengo que ir a buscarla a lugares específicos donde a mí me dice qué tiene cada alimento, y eso ha sido medido por investigadores que toman un alimento y lo desarman en un laboratorio y analizan cada cosa. Yo creo que le contaba en la tutoría, nosotros hicimos un trabajo interesante, lo vamos a analizar acá en nutrición, hicimos un trabajo interesante con esta licenciada en nutrición, gente de la cátedra de biología, en el cual nos propusimos analizar todas las bebidas gaseosas que hay en la Argentina para ver qué cantidad de kilocalorías tienen, cuántos carbohidratos, qué tipo de carbohidratos, si tienen sodio, si no lo tienen, si tienen potasio, carbonato, etc. Desarmamos las gaseosas, entonces nosotros sabemos cada gaseosa qué es lo que tiene. Entonces, bueno, eso lo hacen investigadores, lo hacen personas en el laboratorio y así, y eso pues en general se encuentra en algunos nucleados, en algunos casos, hay una base de datos que nuclea todos los alimentos del mundo, se llama Int Foods. Yo ahí puedo buscar los alimentos de todo el mundo. O Argen Foods, donde puedo buscar la composición de los alimentos fundamentalmente argentina. Por supuesto, no están todos, ni tampoco tengo analizado todo, porque analizar todas las cosas de un alimento particular requiere una gran cantidad de equipamiento, una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de gente, que muchas veces uno no tiene alguna de esas cosas y no lo puede hacer. Entonces uno hace lo que puede. Entonces nosotros las gaseosas medimos las cosas fundamentales, pero nosotros no pudimos medir en las gaseosas cuánta vitamina A tiene, cuánta vitamina B1, no la pudimos medir. ¿Por qué? Bueno, no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni gente. Las tres cosas no nos alcanzan para hacer todo eso, y aparte no era el objetivo que perseguíamos. Pero acá uno puede conocerlo, y de hecho con eso trabajamos para calcular la ingesta calórica. Cuando yo tengo que calcular esta ingesta, no la puse acá, la ingesta calórica, ¿qué tengo que hacer? A una persona le digo, bueno, a ver, usted cuando coma, cada vez que come vaya anotando en un papelito qué es lo que come y qué cantidad. ¿Sí? Un plato, una cuchara, ¿no es cierto? Vaya anotando. Y eso hágalo, por ejemplo, el jueves, el viernes y el sábado. Siempre conviene meter un día del fin de semana, porque claro, el fin de semana es como que nos sacamos las privaciones y le damos un poco más a la comida. Entonces, de esa manera, con esa tabla se incorpora en un software, o a mano se hace. Entonces, con la tabla de composición que yo encuentro acá, voy calculando y bueno, usted tiene una ingesta calórica de tanto. Así que es así la cosa. Bueno, muy bien, ¿cómo andamos de hora? Tengo unos tiempitos más todavía. ¿Cuántas cosas me quedan? ¿Dónde estamos? Me perdí. ¿Cómo le gusta este tema? ¿Vieron que da para hablar? Pilar dice, si hay menor gasto calórico, ¿se podría afectar la resorción ósea o no está relacionado? Cuando hay menor, si la ingesta calórica es menor que el gasto calórico, yo esto lo mantengo, por lo tanto, la ingesta calórica es lo que viene de los nutrientes. Entonces, si yo el gasto calórico es más grande, esto lo voy a sacar en reservas. Cuando es solo cuestión de calorías, el gasto calórico, estoy hablando de calorías, entonces ¿de dónde lo saco? Y lo saco del depósito de glucógeno, que es poco lo que tengo, o del depósito de lípidos. O sea, cuando es gasto calórico. Ahora, esta inecuación puede ocurrir también con nutrientes. Entonces, si el requerimiento diario que yo tengo de calcio es más chico que lo que ingiero, ese calcio lo voy a sacar del hueso. O sea que la resorción ósea se va a activar no cuando sea una cuestión de calorías, sino cuando sea una cuestión de calcio. Es decir, yo puedo atacar diferentes tejidos. Por ejemplo, acá hablamos de calorías, pero esto mismo se aplica a cualquier nutriente. Supongamos que yo
Diariamente necesito una cierta cantidad de aminoácidos para construir la inmunoglobulina, para construir los receptores, etc. Estos aminoácidos normalmente salen de la ingesta de aminoácidos, ¿no es cierto? Si esta ingesta de aminoácidos es menor que lo que yo necesito, voy a sacar aminoácidos de otros lados, por ejemplo, del músculo. Es decir, yo necesito hacer ciertas cosas durante el día. Necesito kilocalorías. ¿Para qué? Para moverme, transporte activo y biosíntesis. Eso lo saco de los alimentos. Pero si lo que ingiero es menos que lo que necesito, saco de la reserva. Yo también necesito calcio. ¿Para qué? Bueno, para mantener la contracción del músculo, el estímulo nervioso, una serie de cosas. Ese calcio ingresa por los alimentos, pero si no tengo calcio, ¿de dónde lo saco? Del hueso. Necesito aminoácidos para construir proteína. ¿De dónde lo saco? De los alimentos, pero si no alcanza, lo saco de alguna otra proteína. Y a veces cuando la ingesta es muy baja de aminoácidos, no solo lo saco del músculo, lo saco de la inmunoglobulina, lo saco de los receptores y empiezo a tener inmunodeficiencia, entonces me enfermo con más facilidad porque ya no puedo construir ni siquiera las inmunoglobulinas porque no tengo aminoácidos. Entonces, bien la pregunta viene por ahí. Lucía dice, ¿la cantidad de calorías gastada en cada actividad está determinada por la genética o solo afectada por el metabolismo basal? Bueno, el metabolismo basal depende de la genética. El metabolismo basal son las reacciones llevadas a cabo por enzimas y es un rasgo genético. O sea, el metabolismo basal. Por supuesto, ese sería el metabolismo basal. Ahora, después, el metabolismo total o gasto calórico depende de mi genética y de qué hago. Es decir, si yo soy albañil voy a tener un gasto energético mayor que si soy docente, ¿no es cierto? Si soy taxista voy a tener menos que si soy maratonista. O sea que la actividad influye, pero la genética también influye mucho. Y hay personas que naturalmente, ahora dicen, ¿cómo influye la genética? Y simplemente una forma se la explico sencilla. Yo puedo tener en mis genes que codifican el receptor de hormona tiroidea, que sea un alelo que hace que ese receptor de hormona tiroidea tenga más afinidad por las hormonas tiroides que lo que tiene él. Por lo tanto, a mí las hormonas tiroides me van a hacer mucho más efecto y van a producir más gasto energético. Entonces, la genética influye de esa manera, afectando ciertas partes, o por ejemplo, en mi eje hipotálamo hipofisiario, a lo mejor el receptor de la hormona TSH que produce la hipófisis para activar la tiroide, que sea un receptor con mucha afinidad por TSH. Por lo tanto, mis glándulas tiroides van a trabajar mucho más, van a generar más hormona tiroidea y voy a generar más energía. Probablemente el metabolismo basal va a ser más alto. Así es como influye la genética. Siempre la genética influye a través de uno o varias proteínas de acuerdo a los alelos que yo tengo. Bueno, nos queda 43, estoy con los minutos contados. Priscila pregunta, ¿dónde podemos encontrar esas tablas? Si tengo tiempo hoy, se las subo a Classroom, que tengo en la tutoría. Camilo. Dice, entonces, ¿es gracias a la diferente genética de las enzimas que se dice que hay personas de metabolismo rápido? Por supuesto. Es decir, hay personas que genéticamente tienen proteínas cuyas interacciones hacen que las reacciones químicas que liberan energía sean más activas que las otras. Y hay factores ambientales, por ejemplo, la síntesis de hormonas tiroideas requiere yodo. Si en mi alimentación no hay yodo, yo no puedo sintetizar hormonas tiroideas y voy a tener un hipotiroidismo y mis procesos productores de energía van a ser menores. Y entonces yo lo que como, en lugar de metabolizarlo en las rutas catabólicas y liberar esa energía para formar ATP y poder hacer otra cosa, la almaceno como reserva. Entonces, una deficiencia de yodo puede estar asociada a un aumento de peso porque estoy quemando menos kilocalorías que lo que estoy almacenando. Exactamente es así. Y eso hay que... ¿Cómo se corrige? Si el problema es genético no lo puedo corregir, la genética no la puedo corregir, entonces bueno, la corrijo ¿cómo? Le dice, bueno, si tengo poco yodo y tenía poca hormonas tiroides, ¿qué hago? Suplemento con yodo, le pongo yodo a la sal, por lo cual lo puedo hacer, o le doy hormonas tiroides a ese paciente para aumentarlo. Por ejemplo, si una persona tiene un receptor que tiene poca afinidad con las hormonas tiroides, con lo que él sintetiza, entonces le doy hormonas tiroides, con lo cual pongo más hormonas tiroides, que la puedo dar por boca porque es un aminoácido modificado, pongo más hormonas tiroides, entonces aunque esto tuviera menos afinidad, ahora se va a pegar más, a lo mejor tengo el mismo efecto. O sea que yo el metabolismo depende obviamente de las proteínas que participan en todo ese proceso, yo solo puedo corregir
propuestas nutricionales, lo puedo producir con propuestas farmacológicas, ¿no es cierto? Muy bien. Jamín de nuevo dice, ¿cómo? ¿Qué dice acá? Claro, dice gente que come mucho y engorda poco, y gente que baja rápido de peso, y gente que les cuesta bajar. Y que, bueno, es eso justamente, la cuestión, digamos, de la genética predispone a que hay gente que uno dice come de todo y un palo. Y sí, esa persona tiene alelos que llevan más a un consumo de energía por vía catabólica y una disipación en forma de calor. Son personas más, la persona que come mucho y es delgada es ineficiente, porque gran parte de la energía la está perdiendo como calor en lugar de almacenarla como triglicéridos, por ejemplo. Pero uno dice, desde el punto de vista de la salud, preferible. O sea, preferible, por supuesto, sale caro, porque como un montón y no guardo nada. Entonces, ese es por ahí la persona más eficiente, la persona que tiende a aumentar de peso, es una persona más eficiente, que quiere decir que a lo mejor como un poquito, yo miro la comida y ya engordo, dice, hay personas que dicen eso. Mentira, de mirarla no se engorda, porque no entra en las kilocalorías. Pero hay personas que comen poco y les cuesta bajar de peso. ¿Por qué? Porque eso poco que comí, soy muy eficiente en el proceso de almacenamiento y luego soy muy eficiente en el proceso de obtener energía y libero poco como calor, transformo mucho en ATP. Por lo tanto, de esa manera soy eficiente. Lo poco que como lo guardo y gasto poco. Como una persona que, o sea, hay personas que tienen sueldos pequeños, sin embargo tienen ahorros. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué por un sueldo pequeño tiene ahorro? Y porque gana poco, lo deposita, pero gasta poco. El otro dice, no, este acá gana 10 veces más y siempre está seco. Y sí, porque gana 10 veces más, pero está gastando 10 veces más. El gordo y el flaco es más o menos igual. Este tema, vieron que da, yo sabía que este tema da. Podemos estar hasta las 7 de la tarde y no vamos a terminar. Vieron que es la lista de preguntas. Muy bueno. Lucía dice, cuando vemos si las calorías consumidas en el día resultan en una dieta normocalórica, también debemos considerar los hábitos con respecto a la nutrición. ¿Cómo vemos si las calorías consumidas en el día resultan de una dieta? Bueno, lo que yo decía hoy, para ver si las calorías consumidas en el día corresponden a una dieta normocalórica, yo tengo que hacer una encuesta nutricional durante 3 días, ver cuánto como, y después tengo que hacer el cálculo en base al peso teórico y al peso real, cuánto gasto, y ahí me doy cuenta. Es decir, si yo lo que como son 3.000 y lo que gasto son 3.000, digo es normocalórica. Si lo que como, que lo voy a calcular, es 4.000, pero lo que gasto es 3.000, es hipercalórica y estoy condenado a aumentar de peso. Si lo que como es 2.000 y lo que gasto es 3.000, es una dieta hipocalórica y estoy condenado a bajar de peso, hasta que se igualen otra vez los gastos. No es que bajo indefinidamente. Muy bien. Pilar dice muchas gracias, Priscila dice muchas gracias, pero Jazmín todavía no. A ver acá, Hernán dice, entonces en situaciones de privación de alimentos, por ejemplo en principio de la inanición, el metabolismo basal tiende a disminuir porque el cuerpo va a tratar de preservar la energía. Sí, cuando, eso hormonalmente, cuando la inanición, o sea, la falta de ingesta, no hace falta que llegue a la inanición, la falta de ingesta automáticamente torna a nuestro organismo más eficiente, en el sentido que ante la falta de ingesta se liberan hormonas que activan y frenan ciertos mecanismos, con lo cual me torno muchísimo más eficiente. Sí, eso es cierto. Por eso en general, muchas veces cuando estamos excedidos de peso, nos empezamos a cuidar, nos bajamos de peso. Bajamos de peso, ¿por qué? Porque el organismo se pone muchísimo más eficiente. Antes comía un montón y aumentaba 1 kilo por semana, ahora no como nada y no logro bajar. Y sí, la energía la trato de almacenar, la trato de administrar. Lara, vamos a ver una preguntita más. Lara y Celeste me responden a la pregunta. Lara dice, ¿el concepto calorías negativas existe en la medicina? No. No. Dice que la energía utilizada para digerir el alimento consumido gasta... no es calorías negativas, eso se llama, sí, calorías puede ser, no lo vi como caloría negativa, pero se llama acción dinámica de los alimentos o termogénesis inducida por los alimentos. Eso es más o menos cierto. Es decir, si este es el tracto gastrointestinal, yo le pongo nutrientes con la comida y estos nutrientes supongamos que tienen 10 kilocalorías. El tracto gastrointestinal, para hacer la digestión,
no importa cuánto yo como, el tracto gastrointestinal gasta 2 kilocalorías, por poner un número, ¿no es cierto? Entonces, si yo como 10 kilocalorías, el tracto gastrointestinal gasta 2, quiere decir que lo que va a pasar a mi organismo son 8 kilocalorías. Entonces, uno dice, los nutrientes tienen unas calorías negativas, que sería el tracto gastrointestinal. Si yo en lugar de comer esto, dividiera estos nutrientes en 2 ingresos, me comiera 5 kilocalorías acá y 5 kilocalorías acá, es decir, en lugar de desayunar 10 kilocalorías, desayuno 5 y a media mañana como 5. El tracto gastrointestinal va a trabajar 2 veces. Va a digerir esto, pero va a gastar 2 cada vez. Entonces acá van a entrar 3 y acá van a entrar 3, y entonces lo que en una sola comida era 8, en 2 comidas es 6. La matemática no da, pero es así. Entonces cuando uno divide las comidas, siempre la ingesta calórica como se reduce, porque yo ya estoy haciendo, por eso se llama termogénesis inducida por los alimentos. Por eso mucha gente dice, yo no como nada en todo el día, como solo a la noche y no puedo bajar de peso. Y no, porque claro, si yo como todo junto, el gasto es chiquitito y entonces lo que entra es grande. Entonces eso, uno dice, bueno, mira, por eso normalmente cuando uno hace una dieta, lo que hace, tiene que desayunar, comer a media mañana, almorzar, comer a media tarde y luego cenar. Dividido. Los físico-culturistas que buscan tener la menor cantidad de grasa posible, en la época de competencia comen cada 1 hora e inclusive ponen el despertador y se despiertan a la noche cada 1 hora para comer todas las kilocalorías del día repartidas. ¿Por qué? Porque de esa manera la acción dinámica de los alimentos influye, la termogénesis es importante, y entonces todo lo que comen, gran parte lo pierde, pero lo que gasta el tracto gastrointestinal básicamente son lípidos. Entonces los físico-culturistas ingieren muchas proteínas y gastan lípidos. Es una ecuación interesante. Bueno, vamos a la última. Tengo una duda, si no llega a consumir el calcio necesario y lo sacamos de la reserva siempre, ¿no podemos llegar sin reserva? Y sí, eso es un mal de la sociedad. La ingesta de calcio, la ingesta de calcio en la mayoría de las personas es crónicamente baja, y entonces continuamente vamos sacando calcio del hueso. Eso se ve más se agudiza ese proceso de sacar calcio del hueso en las mujeres, y eso conduce a la osteoporosis, a huesos más débiles que pueden fracturarse. O sea, eso ocurre. Inclusive en algunas situaciones puede haber hasta pérdida de piezas dentales por ese proceso. Bueno, lo lamento. Acá dice, Lara dice, ¿es posible modificar el metabolismo de una persona para que sea más rápido? Sí, puedo administrar sustancias, por ejemplo, administro hormonas tiroides, aumenta el metabolismo, pero digamos, no hace falta. Lo que puedo hacer es aumentar el gasto calórico a través de las actividades diarias. Por ejemplo, salgo a caminar y ahí no estoy aumentando el metabolismo basal, pero estoy aumentando el gasto teórico, el gasto real teórico. Bueno, yo sabía que esto iba a ser largo, pero a las 10 tengo el curso de endocrino, tengo que reacomodar el set, cargar cosas, cambiar el sistema para que me vincule a la otra presentación, pero esto va a dar, y en la tutoría va a dar para rato, no vamos a querer pasar a otro tema, siempre es apasionante. Pero recuerden, gran parte de las enfermedades están acá. Me quedé con la cuestión de la cuarentena, ¿no? La cuarentena nos obliga a bajar el gasto calórico, de alguna manera. La gente que caminaba no camina, la gente que iba a la facultad no va, entonces estamos atrás de la computadora todo el día, con lo cual el gasto calórico desciende, y aparte estamos aburridos, nerviosos y una serie de cosas más, aumenta la ingesta calórica. Entonces ya se imaginan qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Aumento la ingesta calórica, bajo el gasto calórico, y entonces aumento lo que va a reserva y aumento el peso, la escapatoria. Un montón de personas antes de la tutoría en el abdomen tenían una tabla de lavar, y después de la tutoría terminaron teniendo un secarropa. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la gente aumentó una pila de kilos. Ese aumento de kilos en algunos casos es grande, y sabemos que el aumento de kilos tiene problemas sobre la salud. Entonces, bueno, hay cosas, digamos, importantes que tenemos que analizar. Una medida en salud no siempre es un 100% beneficiosa. Entonces, bueno, impedirle mover a una persona tiene sus riesgos por otro lado. Así que, bueno, también da para analizarlo en este contexto.
Bueno, los dejo por acá porque si no, no empiezo la otra clase. Nos vemos en la otra clase o nos vemos en la tutoría o nos vemos el sábado. Muy bien.